Hola, muy buenos días, un cordial bienvenido a todos. Espero que se me vea en la cámara. Les quiero primero agradecer a todos que han llegado ahora a nuestro webinar en esta mañana heladita de junio de acá en Santiago de Chile. Para los que no me conocen, mi nombre es Andreas Muck. Yo soy gerente general de Muck Consultores. Somos empresa partner de WinShuttle en América Latina. En la presentación de hoy me acompañan Cristian Díaz. A ver si pueden poner la camarita para verlos. Cristian Díaz, que es gerente comercial de Muck Consultores. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Tiene el micrófono muteado, ahora sí. Rodrigo Ruz, que es ejecutivo de cuenta de Muck Consultores a cargo de los clientes de WinShuttle. Hola, Rodrigo. Mauricio Álvarez, director de venta de WinShuttle de América Latina. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Mauricio nos acompaña desde Miami, en pleno verano, con bastante calor. Y está muteado, Mauricio. Sí, ahí la activé. Y Daniel Del Val, ingeniero de soluciones de WinShuttle, experto en todos los aspectos técnicos de WinShuttle. Daniel nos acompaña desde Madrid, donde nos cuenta que hace incluso más calor que en Miami. Qué envidia, ¿no? Sí. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Lo que les queremos presentar hoy es un software de automatización de procesos para SAP que se llama WinShuttle Studio. Se llamaba WinShuttle Studio. Ahora, el año pasado fue adquirido por una empresa que se llama Precisely, entonces el nombre oficial ahora es Precisely Automate Studio, ¿cierto, Mauricio? Así es. Nosotros nos acostumbramos a llamarlo WinShuttle, nos va a costar un poco cambiar de nombre. Pero independiente del nombre, el software en sí es una solución genial que a nosotros que somos consultores SAP y programadores SAP, nos hizo mucho sentido cuando lo vimos como opera desde este primer momento. Y lo que hace es permitir a usuarios SAP automatizar prácticamente cualquier proceso de SAP a través de planillas Excel sin tener que crear programas Z o generar carga LSMW, que son soluciones mucho más engorrosas, más costosas y no cualquier usuario de SAP puede usarlas. Entonces, usando WinShuttle, las empresas que lo tienen y que tienen usuarios que saben usarlo, ya no necesitan contratar consultores expertos o programadores ABAP para automatizar procesos masivos, hacer procesos de carga, que son cosas que nosotros conocemos muy bien desde los proyectos de SAP en realidad, y sabemos que son esfuerzos grandes, son costos importantes. Entonces, eso genera un ahorro importante a las empresas que tienen WinShuttle para ese tipo de procesos. Y WinShuttle en sí no es nuevo. Tenemos muchos asistentes que ya lo tienen y ya saben, tienen en el mercado desde 2003, si no me equivoco. Entonces ya van a ser 20 años el próximo año, va a cumplir WinShuttle. En la región. Y en todo ese tiempo, la verdad que se llenó de cientos de clientes satisfechos. Entonces, eso es lo que les vamos a presentar hoy. En general, quiero decirle que la presentación se está grabando y durante la presentación pueden mandarnos preguntas en la opción de preguntas de la pantalla. Vamos a intentar responder todas las preguntas, sea directamente por chat durante la presentación o al final de una ronda de respuestas. Y lo que no alcancemos a responder, nos vamos a contactar con ustedes por correo después del webinar. Al
terminar, al final, tenemos una pequeña encuesta para que nos puedan dar un feedback, decirnos cómo la hicimos y nos pueden enviar sugerencias para los próximos eventos. Y con eso, ya le paso la voz a Cristian Díaz para que empiece con la presentación. Hola, Cristian, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias. Se proyectará entonces la imagen, ¿no? Voy a ponerla. Perfecto. Bueno, primero que todo me presento. Mi nombre es Cristian Díaz, yo soy el gerente comercial de MUC Consultores, como comentaba Andreas. Y la idea es comentarles a qué nos dedicamos en realidad. Nosotros como empresa nos formamos en el año 2008, ya llevamos aproximadamente 13 años de operación en Chile, ofreciendo básicamente servicios vinculados a la tecnología de la información, específicamente en SAP. ¿Ok? En la pantalla pueden ver las distintas líneas de negocio que tenemos en la empresa, son 4, partiendo por consultoría SAP, lo que va de la mano con desarrollo a la medida, y aquí nos encontramos con implementación de proyectos SAP de mediano y largo alcance, levantamiento de escenarios para generar un roadmap de proyectos para lograr el objetivo propuesto por la empresa, que finalmente es nuestro cliente, y adicionalmente tenemos la capacidad de atender requerimientos de mejora continua y mesa de ayuda, es decir, cubrimos todas las etapas de la implementación del proyecto, incluyendo el post-productivo. Bueno, en el sector derecho tenemos nuestra línea más nueva de negocios que está vinculada a la venta y distribución de licencias, pero antes quería mencionar también que nuestra línea más fuerte también está vinculada a toda la parte de outsourcing y hunting SAP, que hemos conformado con una robusta base de datos en estos 13 años de operación, con consultores técnicos y funcionales que rondan los 60 consultores aproximadamente, dependiendo de la demanda de los proyectos, y siempre con foco en las referencias, el feedback y la evaluación de los clientes, ya que entendemos que el currículum aguanta mucho, obviamente, y la idea es conformar un buen equipo para la solución integral en los clientes. Como les comentaba, hemos logrado alrededor de 60 consultores actualmente, con una presencia importante en los principales proyectos de Chile, a través de nuestros, digamos, partners y clientes finales. Hoy día nos conformamos como uno de los principales proveedores de consultores SAP para IBM de Chile, por ejemplo, y otras empresas grandes. Y volviendo un poquito a la línea más nueva que tenemos de negocios, como les comentaba Andreas, nosotros somos actualmente partners de Qlik, que es una herramienta muy potente también, que ya está hace un buen tiempo en el mercado, y que se dedica prácticamente a prestar servicios de inteligencia de negocios y integración de datos, ¿ok? Y por supuesto nuestro caballo de batalla, Winchatl, que de alguna forma ya venimos trabajando hace un año y medio aproximadamente con esta empresa, con Mauricio, con Daniel, y que en realidad nos ha dado muy buenos resultados porque se presta como una real solución a los dolores de cabeza que se generan en las áreas de datos maestros, justamente para la gestión de datos maestros y automatización de procesos con workflows. ¿Okay? Entonces, la verdad que ha sido bastante grato porque, como comentaba Andreas, la mayoría del equipo de la empresa viene de la consultoría, ya conocíamos este producto y la verdad que todos coincidimos con que la solución que presta realmente suma valor, con un nivel de aceptación sobre el 90%, que no es normal justamente en trabajando en la industria del software y sobre todo con SAP, ¿no? Me imagino que la mayoría lo entenderá. Y bueno, comentarles que a lo largo de este tiempo ya hemos conformado alrededor de 80, 90 clientes en los países que están abajo, prácticamente en Sudamérica y Centroamérica, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, entre otros, y que de alguna forma se han conformado obviamente con esta solución y han entendido que Winchatl ha ido avanzando junto con su empresa para dar soluciones reales a todo lo que tiene que ver con gestión de datos maestros y automatización de procesos. Así que
Bueno, dicho esto, quiero pasarle la voz a Mauricio. Quiero agradecerle obviamente la convocatoria, y Mauricio, que es el director de Latam para WinChatter, nos va a explicar un poquito más de los beneficios que tiene esta potente herramienta antes de la demo que va a presentar Daniel del Pan. Muchas gracias. Vale, gracias, Cristian. A ver, entonces aquí me toca hacer un movimiento exacto. A ver cómo le hacemos. Espérate, a ver. Show my screen. Y mi certificador oficial, ¿qué dice? ¿Ya se ve? Dani, ¿o se ve la contraria? Dime. La contraria. Cámbiale de vista. Ahí está. Perfecto. Ya estamos, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, lo primero es decirles buenos días. Me acabo de bajar del avión, venía de Buenos Aires, donde estaba helando. Helando, 2 grados. Me tocó caminar ahí por el microcentro en estos días, pero ya estoy aquí otra vez en mi casa y está un poquito más caliente. Les agradezco mucho por su tiempo. Mi nombre es Mauricio Álvarez. Yo soy el director para América Latina de WinShuttle. Entré aquí en el 2018, venía de SAP. Ha sido 4 años, la verdad que muy satisfactorios en la medida en que, hombre, es una solución que es bien interesante de trabajar. Cuando las compañías se meten en la inversión del ERP, no es cualquier inversión, realmente hacen un esfuerzo grande y sus compañías, si lo tienen, saben que es un esfuerzo grande. Yo siempre he dicho que cuando se mete uno en el ERP hay que pedalear para comprarlo, pedalear para implementarlo, pedalear para enseñar a la gente a operarlo, siempre pedaleando. Nosotros, ¿qué hacemos en WinShuttle? Nosotros vendemos ese motor eléctrico que tienen las bicicletas hoy en día, que obviamente hay que seguir pedaleando, pero es una pedaleada ahora asistida, se va a llegar más lejos y se va a esforzar uno obviamente menos porque está asistida por la automatización, y por eso decimos que creamos héroes en la medida en que cuando se hace ese esfuerzo financiero para adquirir una herramienta como esta, todos los ojos quedan en la gente de tecnología, porque obviamente quien hizo la inversión está pendiente de su retorno, y a través de la automatización vemos que ese retorno se acorta, es muy rápido que se puede llegar a ese retorno. Este slide básicamente nos muestra lo que hacemos, y estamos hablando específicamente de estudio. Nosotros tenemos, hoy en día somos una compañía, bueno, muy grande, porque precisamente si vieron el cambio de color del azul al púrpura, el púrpura es Precisely quien nos adquirió hace un año, y hoy pertenecemos a un conglomerado de compañías un poco más grande de lo que éramos nosotros. Hemos mantenido nosotros, los que trabajamos en WinShuttle, somos los que sabemos de SAP. Ellos saben un poco más del tema de mainframe y de IBM, con lo cual hemos mantenido nuestra independencia y seguimos trabajando en lo que sabemos hacer, que es trabajar para SAP. Entonces, desde el punto de vista de productos está Studio, está Evolve, y hoy en día tenemos algo que la compañía adquirió, nuestra compañía WinShuttle, hace unos 3 años, que es Enterworks. Pero hoy nos vamos a centrar en hablar un poco de Studio. Studio es la automatización per se de los procesos dentro del ERP. Y básicamente estos 4 líneas son lo que hacemos, que se ven sencillos, pero generan supremamente un valor muy alto dentro de la operación del ERP. Simplificamos la captura de datos, permitimos actualizar masivamente información. Podemos conectarnos al ERP, bajar, por ejemplo, de una compañía de retail, como lo puede ser, no sé, voy a decir un nombre, Falabella, que puede tener, no sé, 100,000 SKUs, diferentes códigos de producto, y que por alguna disposición de gobierno pensemos que les exigen que hagan una modificación de precio del 5%. Poder subir, recoger toda esa información, bajarla a una hoja de Excel a través de una pequeña fórmula, hacer el incremento de precio y volver y subir esta información al ERP. Esto es entonces lo que decimos, le permite actualizar masivamente información, porque hacemos ida y vuelta con la información. Facilita la extracción segura y eficiente, y esta última línea habla de que permite crear flujos colaborativos alrededor de SAP, y eso lo vemos un poco más adelante, o en otra ocasión, porque creo que no vamos a tener mucho tiempo. Desde el punto de vista de solución como tal, tiene muchas ventajas. Una de las que más me gusta a mí es esta de que libera valiosos recursos de tecnología, porque obviamente es tan intuitiva y tan fácil de usar que no necesitamos que la gente de tecnología nos esté ayudando. Los usuarios de negocios, estoy hablando de la gente de recursos humanos, la gente de finanzas, lo puede operar rápidamente.
Genera una transformación financiera, evidentemente, porque reduce los costos de operación del ERP. Ya no vamos a necesitar tantos recursos para poder llevar al ERP donde lo queremos, por ejemplo, todos los meses, porque obviamente muchos procesos se los vamos a delegar a la automatización. Y otra cosa que me parece relevante e importante desde el punto de vista del producto es que mejora la calidad de los datos maestros. En SAP me encontré compañías con 80% de su ERP lleno de basura y esto le cuesta a la compañía. Con lo cual, este tipo de herramientas puede empezar a generar gobierno de datos para poder tener una mejor información. Como compañía, como les digo, hoy es Precisely, pero estuvimos solitos, bueno, de hace un año para atrás, hasta el 2003, bastantes años. Somos una compañía de nivel global. Nuestras soluciones están certificadas por SAP y por Microsoft. Tenemos un equipo aquí que constantemente está certificando las últimas versiones de HANA, también las últimas versiones de Microsoft, porque también interactuamos mucho con Microsoft. 99% de satisfacción del cliente. Aquí sí es bien raro ver un cliente insatisfecho. Realmente el producto es bastante estable. Y aquí contarles un poquito quiénes tradicionalmente son nuestros clientes. Estos son clientes que tenemos en América Latina. Está FEMSA, Coca-Cola, está Diageo, Petrobras. Hay muchos que seguramente lo reconocerán que son del mercado chileno o peruano. La misma SAP utiliza para su automatización en un centro de servicios compartidos que tenía, de hecho había uno en Chile y había otro en Costa Rica y utilizaban nuestra solución. Aquí hay otro slide de clientes y uno más. Ahora, realmente esto, donde se ve bien, es con la demo. Porque en la demo, ustedes que conocen de SAP se van a dar cuenta de qué se trata. Con lo cual, le voy a pasar aquí a mi compañero Daniel el poder. Pasó, Dani, para que les muestre un poquito en detalle lo que es estudio. Listo, muchas gracias, Mauricio. Bueno, pues como nos han dicho Andreas, Mauricio, Cristian, vamos a pasar a ver una demostración de WindShuttle. A mí me gustaría mostrarles un par de escenarios iniciales y después otro un poquito más elaborado que obedecen a los dos perfiles de usuario que hay con WindShuttle, o al menos en esta versión de WindShuttle Studio, la plataforma de automatización. Existe un usuario desarrollador o diseñador y no nos gusta mucho el término desarrollador porque aquí no hay que programar nada, no hay que desarrollar. No requiere un usuario muy técnico que conozca programación para poder automatizar un proceso. Entonces, ese primer tipo de usuario básicamente lo que va a hacer es una grabación. Va a entrar a SAP, va a grabar un escenario a través de WindShuttle. WindShuttle va a ir grabando cada campo utilizado, cada pantalla por la que pasa y básicamente nos permite asociar esa secuencia, esa grabación, a una plantilla de Excel, ¿no? Ese proceso se hace una única vez y la hace ese tipo de usuario, llamémosle diseñador. Y luego está el usuario final. Entonces veremos dos ejemplos de usuario final al principio y después ya veremos cómo se construye una plantilla a través de ese otro rol de usuario diseñador. Listo, aquí estoy mostrando una plantilla Excel para creación de proveedores. La ha creado ese primer tipo de usuario, pero ahora yo como usuario final lo que voy a hacer es usar esa plantilla para crear masivamente y de forma automática pues varios proveedores en mi sistema SAP. Cuando se instala WindShuttle se instalan dos cosas, un aplicativo y también un componente para Excel. Normalmente el usuario final utiliza este componente para Excel, no tiene ni siquiera que entrar al aplicativo. Por lo tanto, yo voy a quedarme aquí en mi plantilla de Excel en la que tengo todas las opciones para poder, pues en este ejemplo, ejecutar un proceso y crear proveedores en SAP. Y ese será mi objetivo en este primer ejemplo. Así que yo voy a ir creando más proveedores. Me he dejado dos como ejemplo aquí en la plantilla, pero voy a crear más y la idea aquí es llenar la plantilla de datos para después ejecutar y crearlos en SAP. Antes de llegar a ese punto, WindShuttle me ofrece algunas opciones. Por ejemplo, si yo como usuario no conozco qué valor debo colocar aquí en la columna B, en la organización de compras, lo que puedo hacer siempre es una consulta de valores con este botón de aquí. Y eso lo que va a hacer es básicamente abrirme el F4 de SAP o el Match Code de SAP, que se llama, aquí está, con la lista de valores posibles para ese campo. Entonces, el usuario final está ingresando datos en Excel, está trabajando en Excel
pero en cualquier momento puede hacer una consulta SAP para buscar, para filtrar o en definitiva para elegir el valor que quiere y colocarlo en la plantilla. Eso, digamos que está disponible para cualquier campo de la plantilla, o al menos cualquier campo para el cual SAP tenga una opción de ayuda. Pero ¿qué ocurre aquí con esa tercera columna, el grupo de cuentas de proveedor? Cuando yo hago la misma consulta, ya no me está mostrando la lista de SAP, me está mostrando una lista más personal. Porque yo en SAP tengo 30 o 40 grupos de cuentas, pero WinShuttle me permite también limitar valores, agregar nuestras propias reglas. Lo que ya tengamos configurado en SAP, en cuanto a campos obligatorios, valores permitidos, todo ese tipo de reglas, WinShuttle las respeta automáticamente, no hay que hacer nada para replicar esas reglas de SAP, pero sí nos permite poner como otro nivel de validaciones por encima. Entonces, como decía, en SAP yo tengo 30 grupos de cuentas, pero para esta plantilla, para este usuario o este grupo de usuarios que van a usar esta plantilla, solo quiero permitirles estos dos grupos de cuentas. Entonces, el usuario, aunque ingrese un grupo de cuentas que no está en la lista, aunque exista en SAP, pues la plantilla le da un error y no le permite crear ese dato. Bueno, voy a seguir creando información aquí. ¿Y qué ocurre con los errores? Por ejemplo, tengo aquí un campo que son las condiciones de pago. Si yo coloco aquí un valor que no existe en mi sistema SAP, aquí está, lo pongo en amarillo para que se vea mejor. Grupo de tesorería, aquí coloco otro valor que tampoco existe en SAP. Y aquí en el grupo de cuentas, en cambio, voy a colocar un valor que existe en mi sistema SAP, pero que no estaba en esa lista de valores permitidos para esta plantilla. Y aquí mi objetivo va a ser cargar los datos. Si yo ejecutara ahora mismo, me crearía algunos proveedores, otros no, pero también tengo la opción siempre de validar. Aquí tengo un botón de validación que básicamente lo que va a hacer es entrar a SAP con mi usuario, y no hemos visto cómo ingreso porque lo tengo almacenado, pero siempre está entrando a SAP con mi propio usuario SAP. Es decir, valida mis perfiles, que tenga acceso a la transacción. Está entrando a la transacción directamente, aunque no la veamos, pero está, digamos, reproduciendo todo el proceso para crear un proveedor. Pero como estamos en modo validación, lo que no va a hacer es intentar grabar nada en SAP. El resultado de eso es que yo puedo ver en esta columna el resultado de esa validación, es decir, dónde tengo errores de datos. Los datos que yo quiero crear en SAP, pues aquí puedo visualizar si están bien o si tienen errores. El mensaje que vemos siempre es el último mensaje de SAP. En mi caso está en inglés, porque mi sistema está en inglés únicamente, pero si entran en español, ahí verán el mismo mensaje SAP en español que les arroja cuando ingresan este dato erróneo, ¿sí? Entonces, bueno, la validación no es obligatorio, no es obligatorio ejecutarla cada vez que queramos hacer una carga, pero es una buena opción, por lo que decíamos, ¿no? Me dice dónde está el error y cuál es. Y ahora yo puedo volver, corregir los datos, este otro, el grupo de cuentas, y ahora sí podría ejecutar para crearlos todos. ¿Qué ocurre si aún habiendo validado, si aún habiendo corregido los datos, pues me dejo un dato erróneo? Este segundo voy a volver a ponerlo mal, ahí está, y ahora sí voy a ejecutar. Le doy al botón de ejecución, porque ahora sí ya estamos haciendo la carga, intentando crear estos proveedores en SAP, y lo que va a ocurrir es que el primer dato lo crea bien porque lo validó perfectamente. El segundo, tengo un error ahí, ese no lo va a crear, pero continúa con los demás proveedores. Entonces, en cuanto se encuentra un error, pues no se detiene ahí el proceso. Continúa con los demás, los que están bien los crea y los que están mal, pues los deja ahí sin crear. Y si ahora por fin me doy cuenta de mi error, pongo bien el dato, pues tengo una opción de ejecución que es únicamente las filas de error. Y de esta forma solo tengo que ejecutar de esta manera y él automáticamente identifica qué proveedor es el que no entró la primera vez y es el que vuelve a procesar. Los demás los deja en paz, no los toca,
y no intenta volver a procesarlos. Y aquí solo hay 9 proveedores, pero si esta fuera una carga masiva de cientos o de miles de datos, pues no queremos volver a procesar todo de nuevo. Bueno, ahí están los proveedores creados con el mensaje de SAP. WinShuttle siempre nos trae el último mensaje de SAP. En caso de éxito, pues ahí nos dirá qué objeto se ha creado, en este caso el proveedor. Voy a entrar rápidamente a mi sistema SAP, nada más para verificar que efectivamente se han creado bien. Vamos a entrar a este. Y ahí vemos que efectivamente se ha creado. Con el nombre que tengo en la plantilla, el país, Estados Unidos, muy bien. Si me voy a las cuentas bancarias, ahí está. Están todos los datos que tengo en la plantilla. Pero sobre todo quería entrar aquí para ver lo siguiente. Si yo entro al log de SAP, al registro de SAP de quién ha creado este dato, pues aquí siempre va a quedar el usuario que lo hizo. Este es mi usuario SAP. Esta es la fecha de hoy, la hora del servidor. Entonces, a efectos de trazabilidad, de auditoría, es exactamente igual que si lo hubiera creado manualmente con mi propio usuario. No estamos centralizando todo en una transacción técnica que se ejecuta con un usuario de sistema que solo ejecuta TI. No, aquí la idea es que cada usuario pueda realizar sus propias cargas y creándolas en SAP con su propio usuario SAP. Bien, eso sería un primer ejemplo inicial muy sencillo, porque al fin y al cabo es un proveedor, es decir, es un dato maestro, es algo muy lineal, pero WinShuttle se puede extender a cualquier tipo de transacciones, ya sean transacciones de documentos, ¿no? Una orden de compra, un pedido de venta, por ejemplo, que tiene cabecera y luego tiene varias líneas. Transacciones Z también se pueden automatizar con WinShuttle. También se pueden encadenar transacciones. Y aquí el ejemplo clásico es la creación de un material. Normalmente no es solamente crear el material en la MM01 o el artículo en la MM41, sino que es a lo mejor crear el registro info en una segunda transacción o la lista de precios, la lista de componentes. Pueden ser varias transacciones. Con WinShuttle se pueden automatizar esas 4 transacciones o las que sean, pero asociarlas todas a una sola plantilla y para el usuario final es una sola experiencia. Abre su plantilla, ejecuta una vez y eso ya desencadena pues, un proceso donde primero crea el material, toma el código creado para usarlo en la segunda transacción y crear la lista de precios, etcétera, etcétera. Así que este primer ejemplo es algo muy sencillo. Suelo comenzar con este, pero sí me gustaría dejar claro que cualquier transacción, cualquier escenario se puede automatizar con WinShuttle. Bueno, pasemos entonces al segundo ejemplo de usuario final, que ya sería este otro, un cambio de precios. Y este ya es un poco distinto en el sentido de que incorpora otra dirección. Hasta ahora hemos visto que yo puedo cargar datos desde una plantilla de Excel hasta SAP. Aquí también lo haremos, pero antes haremos lo inverso. Es decir, yo voy a poder extraer datos de SAP y bajarlos a Excel. Eso sería con otro módulo dentro de WinShuttle, dentro de la misma plataforma, que sería WinShuttle Query, que nos permite crear consultas ya más flexibles, más abiertas, ¿no? Para poder, por ejemplo, crear un reporte o crear una extracción masiva de datos o, como sería este caso, combinarla con un proceso de carga en SAP para crear un proceso de modificación masiva, que aquí es un cambio de precios. Entonces, lo que haremos aquí es consultar una serie de materiales en SAP para ver qué precio actual tienen. Aplicarles un porcentaje de incremento para llegar a un precio nuevo y ese precio nuevo ya subirlo de vuelta a SAP. Es decir, yo voy a poder cambiar el precio de muchos materiales de forma muy sencilla. ¿Cómo lo haría con WinShuttle? Pues aquí en mi pestañita de WinShuttle para Excel tengo 2 procesos. Tengo uno de descarga y ese va a ser el primero que yo ejecute. Le doy a ejecutar y aquí me aparecen algunos criterios de filtro o parámetros de consulta. Cuando hemos creado esta consulta, esta plantilla,
o más bien cuando lo hizo el primer usuario, pues esa persona determinó qué columnas queremos. Por ejemplo, material, precio, fecha, y también determinó si queremos que el usuario que va a hacer la consulta, que va a ejecutar el reporte, si le queremos ofrecer algún filtro. Y esos filtros pueden ser con bastante detalle. Es decir, aquí tenemos el tipo de condición de precio. Pues lo tengo fijado. El usuario solo puede ejecutar el reporte para este tipo de condición. Pero sí, en cambio, puede cambiar la organización de venta o el canal de distribución, aunque solo le permite un valor, ¿ya? En cambio, el número de material, aquí sí tiene la posibilidad de ingresar un intervalo. Y eso es justo lo que yo voy a hacer. Yo quiero ver todos los materiales en este intervalo o rango, ahí está, para ver qué precio tienen a día de hoy, o sea, en tiempo real. Le doy OK para ejecutar la consulta. Ahí va. Y aquí WinShuttle de nuevo se está conectando a SAP, pero en esta ocasión me está trayendo la información directamente desde las tablas de SAP, cuando anteriormente estaba, digamos, invocando la transacción final de SAP. Eso quiere decir que esta información que me está trayendo, pues me la trae directamente de SAP en tiempo real, y esas columnas que tengo con el título en blanco, clase, condición, material, precio, esas vienen directamente de SAP. ¿Qué ocurre con la columna J y también la columna Q y la R? Pues ahí yo tengo una fórmula, porque claro, el objetivo de este escenario es tomar este precio actual, aplicarle un 5% para llegar a este otro precio. Y efectivamente, si miramos aquí en la barra de Excel, pues tengo una fórmula de Excel. Lo que ocurre es que esa fórmula no la tengo en Excel, la tengo en la propia aplicación, en el propio WinShuttle. ¿Por qué? Para que no se pierda, para que no se elimine accidentalmente y para que siempre que yo ejecute esta extracción o esta consulta, pues me calcula esta columna como resultado de esa fórmula. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es extrayendo información, modificándola sobre el Excel, y ahora estos cambios quiero subirlos de vuelta a SAP. ¿Cómo lo haría? Pues me voy a mi otro proceso, que este ya va a entrar a la transacción, a cambiar los materiales, y lo ejecuto. Entonces aquí ni siquiera he manipulado nada a mano, no he ingresado ningún dato, no he cambiado nada en el Excel, sino que la fórmula ha hecho el cambio por mí. Y ahora explico por qué es importante eso, pero de momento veamos cómo hace la carga. En la hoja principal me está trayendo el mensaje, me está diciendo que está cambiando esos materiales, perfecto, pero también he activado una opción que es una copia de seguridad. Y eso lo que ha hecho ha sido o es ir creándome en esta otra hoja de Excel, en esta otra pestaña, pues una copia de los materiales y los precios antiguos. Es decir, aquí me está guardando el precio que yo tenía anteriormente en SAP. Y eso quiere decir que si yo me equivoco con esta carga masiva que estoy haciendo, si quiero revertir los cambios, pues aquí tengo el dato antiguo, no tengo más que irme a esta pestaña y ejecutar esta pestaña. Es así de sencillo. Bueno, volviendo a la hoja principal del Excel, aquí ya me dice que ha creado todos, perfecto. Y lo que mencionaba hace un minuto es que, claro, como aquí yo no estoy interactuando con la plantilla, el cambio del precio nuevo, pues no lo hice manualmente. Este es el típico proceso que se puede dejar desatendido, porque cualquier proceso de WinShuttle se puede programar. Lo puedo dejar programado para que se ejecute más tarde, en la noche. O, en un escenario como este, a lo mejor interesa dejarlo programado para de manera diaria o semanal. Entonces, un caso muy típico entre nuestros clientes es crear un reporte, a lo mejor no con carga de datos, pero sí un reporte de auditoría, que todos los días va a SAP y ejecuta el reporte que me trae pues, un listado de materiales que fueron creados ayer o documentos financieros o cambios que se hicieron a empleados en el módulo de HR, ¿no?
pero ese proceso se puede dejar desatendido. Y entonces cuando llega la hora, se ejecuta el proceso, me envía un email de notificación a una persona o a varias incluso, y también me adjunta el resultado, bueno, ese Excel con los datos. Entonces es incluso una manera de distribuir reportes o una extracción, un informe de datos. Bien, eso sería ese segundo ejemplo de usuario final. Hasta ahora hemos visto cómo hacer una carga de datos, cómo hacer una modificación masiva que, digamos, incorpora las dos direcciones, extracción y también carga. Veamos ahora cómo es la creación, cómo llegamos a esta plantilla, cómo es la conexión con SAP que tiene. Y para eso me voy ya a la aplicación completa o la aplicación de WinShuttle, que sería esta. Y aquí tenemos 3 módulos. Voy a hacer una cosa que es conectarme en español. Lo suelo tener en español, pero por alguna razón la tengo en inglés. Así que cambio de idioma. Y aquí me abre de nuevo, pero me debe abrir en español. Más que nada para ver mejor todas las opciones. Ahí está. Me abrió, no me abrió. Ahí está. Listo. Entonces, a lo que iba. Con WinShuttle Studio hay 3 módulos. Hemos visto ejecutar transaction y query. Transaction es que permite grabar una transacción. Está query también para crear las consultas. Y finalmente está direct. Direct es un módulo un poco más avanzado, más técnico. Se utiliza mucho menos, por eso. Pero nos permite tomar BAPIs que ya existan en SAP. Los BAPIs son estos desarrollos que existen en SAP. Y también asociarlas a una plantilla. ¿Tenemos usuarios que utilizan Direct mucho? Sí, pero suelen ser usuarios ya muy técnicos, que ya tienen mucha experiencia desde el lado técnico con SAP, conocen las BAPIs, las usan y les resulta muy cómodo trabajar con Direct. Pero yo diría que la mayor parte de usuarios, en su inmensa mayoría, utiliza Transaction para automatizar el proceso. Así que yo voy a entrar a Transaction, le damos crear desde grabación y aquí me está pidiendo conectarme a SAP. Es decir, lo que haremos aquí es grabar el escenario y para eso me conectaré a SAP y realmente voy a crear un dato o voy a hacer el escenario tal cual lo haría. Por eso es recomendable hacerlo en un sistema de calidad. Yo voy a grabar el escenario en mi sistema SAP de calidad. Me conecto ahí y aquí ya me está pidiendo la transacción. Voy a grabar una transacción que se ve rápido, bastante sencilla, que sería la MM01, una creación de materiales. Y lo que voy a hacer es iniciar grabación. Aquí hay como 2 grandes pasos. El primer paso es grabar el escenario. Voy a entrar a la MM01, voy a empezar a ver la primera pantalla y a partir de ese momento yo grabo el escenario, grabo el material como lo haría normalmente. Y en un segundo paso posterior, ahí ya dentro de la aplicación, yo voy a poder asociar cada campo que he utilizado a la plantilla de Excel que quiero crear. Entonces aquí ya estamos dentro de SAP, ya estamos grabando y básicamente cualquier dato que yo ingrese, cualquier campo que yo toco, WinShuttle los está grabando. ¿Qué pasa con los campos que dejo vacíos? WinShuttle también los graba, pero no me los va a mostrar en mi lista preliminar de campos. Pero con esto quiero decir que habrá una forma sencilla después de agregar un campo, si se me olvida en la grabación o si en un futuro hay que cambiar la plantilla para agregarle un campo, pues habrá una forma sencilla de hacerlo. Así que aquí elegimos el tipo de material, le doy Enter y voy a elegir las vistas. Las podría elegir desde aquí directamente todas, pero también puedo elegir entrar a la primera y después ir pasando pestaña por pestaña. Vamos a entrar a ingresarle una descripción, una unidad de medida, un grupo de material, básicamente cualquier campo que yo requiero en mi proceso. No voy a llenarlos todos porque son bastantes, pero simplemente para pasar por algunas pestañas y ver cómo es el proceso.
A lo mejor le ingreso el peso bruto, la unidad de peso, y voy a la segunda pestaña. Aquí a lo mejor ingreso un campo. Me voy a las pestañas de ventas, donde ingreso otra información. Pero la idea es ir pasando por el proceso, por las pestañas y grabando la información necesaria. Me voy a esta otra. Aquí a lo mejor no hay nada que llenar, perfecto. Pues pasaría a la siguiente. Y ahí está. Podría ir creando más pestañas, pero para una grabación sencilla, por motivos de tiempo, pues yo creo que está bien con esta. Vamos a determinar que así está bien y me pide guardar. Voy a guardar este material, digo que sí, y en ese momento termina la grabación. Hemos hecho el primer paso. Grabo el escenario con cualquier tipo de campo, pasando por las vistas o pestañas necesarias, y aquí ya llegaría al segundo paso, donde voy a visualizar lo siguiente. Tengo una lista de campos. Aquí están. Son los campos que he utilizado en la grabación, con su descripción de SAP, con su nombre técnico, sobre todo con el valor que he utilizado y están todos en el mismo orden. Y abajo tenemos el Excel. Puede ser Excel, hay más formatos de hecho. Para las cargas tenemos Access también. Para las extracciones se puede extraer archivo plano, a XML, es decir, hay más formatos. Pero lo más común, desde luego, es el Excel, así que me quedo aquí. Y lo que voy a hacer es ir asociando cada campo a su columna. ¿Cómo lo haría? Pues, por ejemplo, hago clic en la descripción y la arrastro desde la columna A. Ahí está. Y voy a hacer lo mismo con el siguiente campo, unidad de medida, hago clic y arrastro. Así de sencillo. Abajo me está creando ya los encabezados de la plantilla, que podré cambiar. Esto no es obligatorio que se quede así, le puedo cambiar el color o el nombre, no pasa nada. Y aquí arriba me está diciendo que este campo descripción está asociado a la columna A. Y de hecho, si coloco aquí, dice que ese campo se va a cargar desde Excel a SAP. Y no como los primeros campos, que si se dan cuenta no he llevado a la plantilla, que los he dejado como carga de valores fijos. Entonces WinShuttle me permite simplificar mi plantilla. Si hay algún valor que siempre vaya a ser fijo, por ejemplo, sector o tipo de material, pues ese campo lo dejo fijo y es un campo menos que el usuario no tiene que ingresar porque no le va a aparecer en la plantilla de Excel. Bien, voy a continuar con todos los datos demás y a lo mejor mapeo estos. Como es un ejemplo, no voy a mapear todos para no crear una plantilla demasiado grande, pero simplemente para ver esa diferencia, ¿no? Hay campos que pueden ser variables y por tanto aparecen en la plantilla y deben ser llenados, y hay otros campos que podemos dejar con valor fijo. Si el grupo de transporte siempre va a ser el mismo, lo dejo fijo y siempre subirá con ese valor. Bien. Una de las cosas que permite WinShuttle es lo que vimos antes, valores permitidos. A lo mejor hay campos en SAP que no son obligatorios, pero yo quiero que sean obligatorios para el proceso. En este ejemplo, pongamos la división. Pues yo puedo colocar en ese campo que sea obligatorio. Y aunque en SAP no sea obligatorio, si el usuario no lo ingresa en la plantilla, no va a poder crear ese material. Con las unidades de medida o de peso, hagamos algo parecido. Para esta plantilla solo quiero permitir ciertas unidades de peso. Entro aquí y solo quiero permitir, pues digamos, kilogramos y libras. Y entonces si el usuario pone gramos o cualquier otra unidad de medida, no va a poder usar crear ese material. Es lo que decíamos al principio en el primer ejemplo. Las reglas de SAP siempre se van a respetar, pero WinShuttle sí me permite colocar otro nivel por encima de restricciones, o sea, restringir todavía más. Bien. Y ya con esto, vámonos a probar el escenario.
Hay otra vista que no hemos visto. Aquí estaríamos en la vista básica y me voy a detener un poquito en la vista experto para mostrar nada más lo siguiente. La vista básica muestra los campos utilizados, solamente eso. En la vista experto yo estoy viendo más detalle. Yo estoy viendo básicamente las pantallas por las que yo pasé. Cada sección de aquí representa una pantalla. Entonces, esto nos permite un poco interpretar la secuencia que se siguió en la grabación. Yo puedo ver perfectamente que aquí se ingresó los datos de la primera pestaña y de ahí pasé a una segunda pestaña y después una tercera. Eso es importante porque con WinShuttle yo puedo crear condiciones lógicas y puedo crear bucles o loops. Y en este ejemplo no tengo ningún caso, pero si fuera una transacción con una acción repetitiva, por ejemplo, las líneas de un documento financiero o de un pedido de compra, si hubiera creado más idiomas en este material, pues yo podría crear un bucle para los idiomas que creara cualquier número de idiomas, de descripciones. Entonces yo eso aquí en la vista experto podría colocar, encontrar la parte que se refiere a esos idiomas, por ejemplo, y colocarle un bucle. No lo haremos por cuestión de tiempo, pero más que nada para que sepan que esa opción está ahí y es muy utilizada. Y lo mismo con las condiciones. Yo aquí puedo crear lógicas para decir, por ejemplo, si la unidad de medida es esta, pues tiene que entrar y llenar unos datos. O si es un tipo de material u otro, tiene que crear unas vistas u otros. De nuevo, no lo veremos hoy, pero para que se hagan la idea de que una plantilla se puede crear de manera flexible. Me puede servir para cualquier tipo de material, por ejemplo, gracias a esas lógicas o condiciones, que dependiendo de algún valor en la plantilla o incluso en SAP, puedo dirigir el proceso para que haga una cosa u otra, ¿no? Bien, ahora sí, vámonos a ejecutar y probar lo que hemos creado. Entonces, aquí estamos en la plantilla, no estoy en el Excel, estoy todavía en la aplicación, pero me ofrece esta vista previa en la que yo puedo hacer pruebas directamente. Y vamos a hacer lo siguiente, yo voy a crear algún material más. Ahí está. Vamos a crear pues eso, 7 u 8 y vamos a probar las condiciones que teníamos, las lógicas. Por ejemplo, la división. Habíamos dicho que es un campo obligatorio. Si yo elimino ese dato de ahí, este material no debería poder creármelo. Y la unidad de peso también. Habíamos colocado que solo permitía kilos y libras. Si yo coloco gramos, ese material también debería darme error. Vamos a probarlo. Le doy a ejecutar. Me está pidiendo guardar porque no guardé todavía. Digo que sí. Y ya está ejecutando ese proceso que veremos en la columna L con el mensaje. Y perfecto. Me crea todos los materiales menos aquellos donde tengo un valor erróneo. Aquí me dice, en la siguiente celda falta el valor necesario. Perfecto. Este material no me lo ha creado. Y aquí abajo lo mismo. Las siguientes celdas contienen valores no válidos. Perfecto. Con lo cual yo puedo entrar aquí y ver cuál es el valor válido. Ah, kilos o libras. Perfecto. Lo cambio. Perfecto. Y aquí coloco la división. Y como ya vimos al inicio, yo ahora puedo ejecutar, pero solamente las filas de error para crear esos otros dos materiales. Aquí me los ha creado, me los pone en verde para que sepa que es de una segunda carga, pero ahí ya están creados todos. Y ya para finalizar, si yo entro a SAP, veamos un material. Vamos al primero. Ahí está. Ahí está creado, perfecto. Con el nombre que tengo, ahora sí, en la plantilla, ahí se ve. Ok, con los mismos datos. Con las vistas creadas
Y como ya hemos visto en el primer ejemplo, si entráramos al registro, pues aquí aparece mi usuario SAP, la fecha de hoy y la hora del servidor. Entonces, evidentemente va a depender de la transacción, de la complejidad, de cuántas transacciones queremos automatizar, pero el proceso va a ser siempre el mismo. Siempre es grabar la transacción con cualquier campo, pasando por las pantallas, después mapear para crear la plantilla, y ahí uno se puede demorar en crear reglas y lógicas, pero después de eso ya es simplemente probarlo, como hemos hecho aquí, y verificar que funciona, y ya tendríamos nuestra plantilla lista. Como ven, es un proceso que no requiere programación, no requiere un usuario demasiado técnico, es muy sencillo, muy intuitivo y nos permite desarrollar estos procesos de forma muy rápida. Entonces, bueno, con esos ejemplos, los dos de usuario final y este que hemos visto de desarrollo, vistos, pues ya les voy a dejar de vuelta con Cristian para finalizar un poco este webinar y terminar. Así que, Cristian, ahí te voy a pasar la pantalla para que finalicemos. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, alto y claro, Cristian. Buenísimo. Ahí se está proyectando entonces, si no me equivoco, la imagen. Es correcto. Vale. Bueno, agradecerte, Daniel, por la presentación. La verdad que en honor al tiempo, esto es bastante reducido, pero obviamente las funcionalidades son mucho más mayores, por así decirlo, y que se pueden aclarar obviamente en una presentación ya más estandarizada para cada empresa o cliente. Quiero dejarlos cordialmente invitados, obviamente, a los próximos eventos que vamos a tener nosotros en MOOC. Por el lado CLIC tenemos un webinar el 23 de junio de este año, obviamente, a las 9:30 am. Las invitaciones las vamos a estar enviando la próxima semana. Y por el lado de Winchatl vamos a tener un desayuno en el Hotel Noi, que va a ser un desayuno, obviamente, presencial, con fecha de julio. Todavía no tenemos la fecha exacta, pero la vamos a estar comunicando las próximas semanas. Y va a partir a las 9:30, en donde tanto Mauricio como Daniel también van a explicar cuáles son las nuevas versiones, cuáles son los nuevos productos que tenemos en Winchatl, que de alguna forma van a ser base para cubrir mayores requerimientos a los clientes. Por último, como comentaba Daniel, la idea es que podamos responder las preguntas que se han hecho durante la sesión. Ustedes pueden escribir en el chat. Actualmente tenemos 2 preguntas y, por supuesto, dejarlos invitados a que nos escriban directamente en los contactos que aparecen en pantalla para que podamos hacerle una presentación más detallada, obviamente, en base a los requerimientos de cada empresa que puedan tener. Ahí aparecen nuestros mails de contacto, los números también, y nosotros estaremos encantados de poder apoyarlos, obviamente, con demostraciones e incluso pruebas de concepto si que así lo requieren. Continuamos entonces con las preguntas. Aquí tenemos una que hicieron directamente en el chat y dice, y preguntan básicamente si es que tienen versión de Winchatl para GUI web y cómo están manejando el acceso indirecto con SAP. Eso fue una pregunta, Daniel, por si nos puede ayudar. 2 preguntas. Perdón, Sí, claro, ahí, son 2 preguntas. 2 en 1. Ahí si quieren contesto. No hay versión de Winchatl para el GUI web. Realmente Winchatl es compatible con el SAP al que se accede a través del SAP Logon, ¿verdad? Y eso es tanto en RP como también otros SAPs que también se acceden al SAP Logon. Pues un SRM, un CRM, siempre el que se acceda con el SAP GUI o SAP Logon. Lo que sí está permitiendo Winchatl, y esto ya es algo que saldrá este año, es la interacción con Fiori. Entonces, Fiori también es otra interfaz, es una interfaz nueva, más similar, por ejemplo, al GUI web, y es a donde terminarán yendo la mayoría de clientes de SAP.
Y bueno, WinShuttle a día de hoy no es compatible con SAP Fiori, pero no quiero decir a finales de este año o a mediados de este año, ¿no? Pero sí se está desarrollando algo para SAP Fiori. En cuanto al acceso indirecto, ahí no sé, Mauricio, si quieres contestar mejor, pero yo voy explicando cómo nos hemos conectado a SAP a través de WinShuttle siempre con nuestro propio usuario. Ahí no se afecta el acceso indirecto de SAP. Es decir, como no estamos centralizando en un usuario de sistema con una ejecución masiva en un solo usuario técnico, sino que cada carga que se hace a WinShuttle o cada interacción con WinShuttle es con el propio usuario SAP del usuario final, pues no nos vemos afectados. Es una pregunta que nos hacen frecuentemente, pero no tenemos ningún tipo de problema con eso. Perfecto. Mauricio, no sé si quieres complementar lo del usuario indirecto. No, sí, lo del usuario indirecto es cierto lo que dice Dani, nos lo preguntan, de vez en cuando nos lo preguntan, y de hecho, pues obviamente no se causa un uso indiscriminado porque cada una de las licencias de WinShuttle tiene que ir atada a una licencia de SAP. Entonces, por ejemplo, Mauricio WinShuttle va amarrada a Mauricio SAP y siempre el licenciamiento va uno detrás de otro. De hecho, toda la política de seguridad de WinShuttle es la misma política de seguridad de SAP. Vamos detrás de SAP. Entonces, en ese orden de ideas, no causa una utilización masiva y no infringe las leyes de licenciamiento de SAP. Perfecto. Buenísimo, muchas gracias por el detalle. Aprovecho de preguntar otra que surgió en la inscripción y dice que actualmente tenemos un shuttle, pero deseo saber cómo explorar las extracciones de forma incremental, porque tenemos SAP HANA, es lo que comenta la persona ahí. Sí, WinShuttle es compatible con SAP HANA. Desde las primeras versiones de HANA que han salido hasta la última, que es HANA 2021, WinShuttle es perfectamente compatible. De hecho, tenemos muchos clientes que ya están en HANA, evidentemente, porque ya es algo que lleva unos años en el mercado, pero más especialmente tenemos clientes que nos han usado para su migración de HANA. Y aquí hemos visto escenarios muy del día a día, ¿no? Pero también WinShuttle se puede usar en el escenario de una migración para llevar datos del sistema antiguo, del SAP antiguo, al HANA, por ejemplo. Entonces ahí sí que tenemos oportunidades para ayudarles con eso también. Perfecto. Hay un par de consultas más también que tiene Andreas, que nos va a preguntar también. Hola Daniel, a ver cuánto alcanzamos a responder. Hay una pregunta que dice, ¿qué tipo de información se puede generar desde la parte de query? ¿Es solo datos o se pueden crear visualizaciones? Con query se pueden crear extracciones de datos solamente, es decir, no puedo crear vistas de SQL. Básicamente permite seleccionar tablas y lamento que no hayamos visto un ejemplo de creación de query, pero básicamente nos permite seleccionar tablas de SAP. La plataforma nos propone los joins, las uniones o combinaciones de esas tablas, se eligen los campos y con eso ya se crea la plantilla. Pero la información que se extrae son datos de las tablas, ya sean tablas, vistas de tablas de SAP, tablas cluster, es decir, permite cierta variedad de tablas de SAP, pero yo solo puedo crear la consulta, no puedo crear vistas de query. Bueno, gracias Daniel. Otra pregunta. ¿A corto plazo tendrán más información sobre Portal y Evolve con guías de uso para sus clientes? Sí, desde luego. Portals y Evolve, que no lo hemos visto hoy,
Evolve tiene más tiempo, pero Portals es más reciente. Entonces, me consta que están creando más documentación para la parte de Portals, sobre todo. Y la parte de Evolve, pues ya hay documentación disponible en la página web, hay vídeos y también siempre está la comunidad WinShuttle, que a veces no la publicitamos, pero es como una comunidad en Internet con foros de discusión donde, aparte de conectar con otros usuarios de WinShuttle y dejar mensajes y tips, ¿no? Pues también hay más documentación ahí. Guías, por ejemplo, no solo de estudios, sino también de Evolve. ¿Nos puedes comentar la URL de la página para los que no la conocen? Sí. Sinceramente, yo entro buscando Community WinShuttle. Entonces, les confirmo ahora mismo la URL, que sería community.winshuttle.com. Voy a colocarla, Perfecto. yo creo que en el chat se verá si la coloco ahí. Perfecto, gracias. A ver, ¿qué más tenemos? En la parte de consultas de datos, ¿hay alguna forma de hacer las consultas con lenguaje SQL o solo con el diseñador visual? No, y de nuevo, no hemos visto cómo crear las consultas, pero es como decía antes, se seleccionan las tablas con el diseñador visual. Es cierto que al ir creando la query nos muestra en el lenguaje SQL cuál es la consulta, pues nos dice select de esta tabla, etcétera, pero no hay forma de usar ese lenguaje para crear la query. Ya. Hay una pregunta si funciona para cargas en SAP Fiori. Todavía no. Eso sería el producto que todavía no está muy claro cuándo saldrá al mercado, pero saldrá este año, si todo sale bien. Y sería para conectar directamente con Fiori, para poder grabar una aplicación de Fiori, mapearla, como hemos visto en el ejemplo de creación, y poder ejecutarla como si fuera cualquier otro script de WinShuttle. Bien. Otra consulta, si es posible utilizar otra herramienta, por ejemplo SQL, XML, TXT, para leer y cargar hasta SAP, fuera de Excel. Yo entiendo que la integración es por Excel, pero para integrar otra herramienta habría que exportar de Excel hacia otra herramienta, ¿cierto, Daniel? Claro. Hemos visto la interacción de WinShuttle con Excel, o sea, cargar y extraer de Excel a SAP. Para la extracción de datos sí hay más formatos. Yo puedo extraer a TXT, puedo extraer a XML, aparte de Access y Excel. En otra versión de la herramienta, de hecho en la versión Evolve o incluso en la Studio Manager, que sería como un paso intermedio, como esa otra versión ya requiere de un servidor, ahí sí que yo puedo también extraer a SQL, a una base de datos de SQL. Pero eso ya sería en la versión, digamos, superior que ya se instala en un servidor. Entonces, sí hay más formatos de salida. No es solamente Excel, aunque es verdad que lo que más vemos, lo que más se utiliza es Excel, desde luego. Perfecto. Acá hay una pregunta interesante. ¿Hay alguna forma de migrar automáticamente scripts grabados en la versión 10.7.3 a la versión Studio o es necesario hacer nuevamente la grabación? No hay que volver a hacer la grabación. O sea, y no sería tanto una migración porque los scripts de versiones anteriores son compatibles con las versiones nuevas. O sea, realmente no hay ni proceso de migración en ese caso. Siempre que hablamos de estudio. Bueno, estudio o las anteriores 10.7. Si hablamos de scripts o queries, lo que hemos visto hoy, ahí realmente no hay proceso de migración. Yo instalo la herramienta nueva, estudio, y puedo consumir los mismos scripts que ya ejecutaba con la versión antigua. No hay que transformar, no hay que grabar de nuevo, no hay que migrar nada, sino que la única migración es asegurarme de que siguen en mi máquina, en mi computadora, y ya está, no hace falta nada más. Perfecto. Vamos a ver una última pregunta porque ya estamos muy pasado de la hora.
Y es algo bien técnica, no sé si me la puedes contestar, pero veamos. Dice, actualmente tenemos un shuttle y manejamos plantillas con licencias que aceptan 2 conexiones simultáneas. Mi consulta es cómo saber qué usuarios tengo conectados y cómo se puede liberar una conexión. ¿Es posible realizarlo? Ya que hay usuarios que no cierran su sesión y no dejan conectar a otros usuarios. Sí, es un poco técnica la pregunta, pero liberar una conexión. Yo creo que ahí, si entiendo bien la pregunta, se tendría que hacer dentro de SAP en la SM04, que es como la transacción en la que se monitorizan las conexiones activas. Perfecto. De Entonces, este lado de WinShuttle entiendo que WinShuttle se conecta y se desconecta cuando termina de cargar o leer los datos. No queda conectado, ¿cierto? correcto, así es. Bueno. Muchísimas gracias entonces. Creo que vimos la mayor parte de las preguntas. Si nos quedó alguna afuera, nos pueden escribir por correo y con mucho gusto les respondemos cualquier pregunta adicional que tienen. Andrés, yo de igual manera, quisiera... Sí, Mauricio. No, yo de pronto quisiera adicionar lo siguiente, que es el tema desde el punto de vista de licenciamiento. Esta herramienta se encuentra en licenciamiento perpetuo como también suscripción, ¿no? Está como software as a service. Entonces, bien sea que se puede licenciar a través de licenciamiento perpetuo, el cual obviamente causa el 20% de soporte año a año, pero también pues la tendencia es de simplemente utilizar el software más de que ser propietario, y también entonces existe el tema de suscripción. Y en el tema de suscripción es un valor anual, obviamente ya va incluido el soporte. Era un poco el tema de licenciamiento que no hablamos. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Entonces, con eso cerramos el webinar de hoy. Muchas gracias por la atención. Después del webinar, en unas horas más o más tardar mañana, les debería llegar un correo con la grabación por si quieren volver a revisar lo que conversamos o si no llegaron a verlo completo. Y como decía, quedamos atentos a sus consultas y si alguien que no tenga todavía WinShuttle en la empresa está interesado en ver una demostración más directa en su sistema con un proceso de negocio propio del mismo cliente, los invitamos también a contactarnos para agendar ese tipo de presentaciones que también estamos haciendo directamente a los clientes interesados. Muchas gracias entonces. Hasta luego y hasta el próximo webinar. Gracias, Andreas. Que esté muy bien. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias, que tengan buen día. Igualmente.